Entiendo que está grabando esto. Bueno, buenas. Hoy arrancamos con un ejercicio de lógico. Traje parcial del cuatrimestre pasado, así que es el que rendí yo. Nada, buen ejercicio para practicar. Eh, bueno, acá tenemos el enunciado, si quieren se los leo. Dado el siguiente problema, escribir una base de conocimientos y al menos una regla en Prolog que permita resolver el problema planteado. En el mundo existen múltiples formas de viajar de un punto a otro. A partir de conocer los viajes posibles entre diferentes puntos y su costo, se quiere poder responder si se puede viajar de un punto B1 a otro punto B2 disponiendo con X dinero. El viaje entre los nodos pedidos puede ser de forma directa o indirecta, recorriendo varios puntos entre B1 y B2. Los viajes conocidos tienen la siguiente pinta. Se conoce que el viaje para ir de Buenos Aires a Rosario tiene un costo de 100. Bueno, más o menos léanlo, procesenlo un poco. La idea de esto, la idea de los ejercicios de Prolog es que aprendan a razonarlos, porque uno puede probarlo con la IA, puede ver cómo hizo otros ejercicios, pero llegás al examen y no tenés nada más de lo que tenés en tu cabeza. Entonces, la idea es que aprendan, van a terminar identificando que es un patrón, no varían mucho los ejercicios. Entonces, si quieren con esto podemos arrancar haciendo la base de conocimientos, los hechos, qué es lo que conocemos. Así que, bueno, podemos arrancar con lo que dice el enunciado. Yo por lo general arranco con eso en el examen. Podemos definir, no sé... ¿Se ve bien? ¿O quieren que lo...? Dale un poquito más para Ahí, después si quieren para probarlo, lo achico un poco. No sé, podemos definir que sea recorrido, entonces ponemos Buenos Aires, Rosario. No sé, ahí tenemos un primer... De hecho, que es no, vale, así mayúscula es esto. Bueno, no sé, podemos definir otro. ¿Alguno me quiere decir alguna otra ciudad? Cualquiera, alguna de una provincia, no sé. Catamarca, Tucumán. Y le ponemos un costo de, no sé, 200. Ah, bien, gracias. Y vamos a poner uno más. Tucumán a bueno. A ver. Sí, bien. Y vamos a ponerle 3.5. Bueno. En base a esto podemos pensar un caso base, que sería, ok, puedo ir desde la ciudad B1 a la ciudad B2 sin paradas en el medio. Entonces puedo pensar como la primera regla, eso, sí, el caso base, que sería considerar eso y considerar el costo del viaje y el presupuesto que contamos. Entonces, podemos pensar un caso base que sea, por ejemplo, viajar. Entonces, nosotros vamos a tener, no sé, la ciudad X, la ciudad Y, y tenemos un presupuesto, ¿no? Para el viaje. Bueno, entonces acá, ¿cuál es la idea? Necesitamos que chequee si está ese tramo, si está ese recorrido y si con el presupuesto que contamos podemos pagar el viaje. Entonces, ¿qué necesitamos que chequee? Voy a crear un recorrido como caso base que conecte a la ciudad X y a la ciudad Y. Sí. Voy a establecer una variable para que guarde el costo de este traslado. Claro, y tenemos que considerar el presupuesto, porque si no tenemos la cantidad suficiente de dinero para pagarlo, o sea, cuando lo corras te va a dar el falso. Y tenemos... Y el viaje tiene un costo. Ahora, necesitamos que
el presupuesto con el que contamos sea más grande o igual al costo, así se puede pagar el viaje. Ok, bueno, ese sería el caso base, que está el recorrido directo, sería como un vuelo directo, o lo que sea, el medio de transporte que sea, y que chequee que se puede ir directo. Ahora, ¿cuál es el caso que no se puede ir directo y que podemos hacer una o varias escalas en el viaje? Claro, sería recursivo, bien. Entonces podríamos pensar como una escala o varias en el medio para poder llegar al destino final. Acá es lo mismo, recibe las dos ciudades y el presupuesto con el que contamos. ¿Se ve bien o...? Está bien, ¿no? Puede ser un poco más grande. Ahí sí, pasa que después... Bueno, entonces ahora tenemos que pensar como... Tiene que buscar una ciudad intermedio, no importa cuál sea, que después nos permita llegar al destino final. Entonces, podemos plantear... Ok, arrancamos en la ciudad X y en el medio pasamos por una ciudad Z, que va a ser la escala. Y esto también va a tener un costo, tiene un costo el viaje de X a Z y después sea Z ahí o Z a otra ciudad. Entonces esto no se le podemos poner nombre costo medio, costo 1, es lo mismo, el nombre de la variable mientras lo pueden identificar bien. Bueno, esto también, este costo, o sea, tenemos que tener en cuenta también el presupuesto. Hasta acá es igual que el caso base, solo que tiene otros nombres de variables. Y ponemos que el presupuesto tiene que ser mayor o igual al costo medio. Ahora, a partir de esto, gastamos X cantidad de plata hasta en este tramo. Eso se lo tenemos que restar al presupuesto que tenemos para considerar qué es el resto de plata que nos queda para llegar al tramo final, al destino final. Entonces, acá lo que nos conviene es definir otra variable para poder guardar este resto y después poder usar eso para buscar el resto del tramo del viaje. ¿Me siguen hasta ahí más o menos? ¿No se puede hacer dentro de parámetros del presupuesto? O sea, presupuesto menos promedio. No, lo mejor sería definirlo afuera. Me trajo problemas hacerlo así. O sea, lo mejor es que lo definan afuera y después eso lo pasen como una nueva variable. ¿Puede calcular el otro viaje y después sumarlo? ¿Cómo? ¿Me repetís? ¿Puede calcular aparte el viaje exclusivo, sumarlo con el costo medio y después o para cortarlo en caso de cantidades repulsivas posibilitadas? Claro, o sea, si vos ya arrancás con un presupuesto que te alcanza solo para el primer tramo y después no te alcanza, ya corta ahí y no sigue probando después. Bueno, entonces podemos definir resto. Acuérdense de usar el is y no la igualdad. Que vamos a definir que sea presupuesto menos el costo medio. Entonces ahí tenemos el nuevo presupuesto que nos queda para el resto. Y bueno, acá llamamos recursivamente y vamos a llamar desde Z hasta I con el resto que definimos.
La solución del examen no varía mucho más que esto, no va a ser complicado ni tiene vueltas, o sea, no digo que es fácil, pero requiere práctica y una vez que sacás la práctica y entendés qué es lo que te piden, no es difícil pensarlo. Bueno, con eso nos quedaría. Si quieren, podemos probar para chequear que funcione bien. Una pregunta. Sí. ¿Ahí no está sobreescribiendo el valor de la variable de resto? ¿Por qué? No. No, se pasa con el presupuesto. Ah, ok. A ver. Bueno, y vamos a chequear. Si quieren, chequeamos un caso que sea como el caso base. Y ponele que tenemos un presupuesto de 200. Buenas. Nos da que es verdadero. Está bien. Sí. Sí. Estos los inventé sobre la marcha, no. El ejercicio lo que te va a pedir es que vos inventes por lo general los hechos. Literalmente lo decía el enunciado. El enunciado decía escribir base de conocimiento. Claro. Esto lo hice para que me quede más o menos un caso base para probar y un caso recursivo, pero puedes armarlo con lo que quieras. Bueno, si quieren podemos ver el... Sí, ¿a qué parte? Pasa que no lo puedo... A ver si lo puedo... Control F11 y se va recuperando. Sí, no. ¿No? No. A ver ahí. Ahí está. Ahí mejor. Eso. Bueno, si quieren lo que podemos hacer es ver el trace para ver cómo es que está buscando y resolviendo la consulta. Bueno, ahí lo que hace es llama a Viajar, llama con Buenos Aires, con Rosario y con el presupuesto 200. Bueno, lo primero que hace, entra al primer caso base, X sería Buenos Aires y Rosario y el presupuesto 200, y llama recorrido. Y ahí reemplaza las variables. Da exit, encuentra que el primer hecho de la base de conocimientos es ese, sea el primero o sea el último, en algún momento, si es correcto, lo va a encontrar. Se fija que el presupuesto con el que contamos sea mayor o igual al costo del viaje, que en este caso es verdadero. Da exit, o sea, que está bien lo que encontró, que es correcto. Y ahí sale también del caso base, que es viajar. Y listo. Y ahí llega al verdadero. Ahora, si queremos ver, por ejemplo, caso recursivo, podemos buscar Catamarca y Buenos Aires. Y ponemos un costo de 700, por ejemplo. Y si quieren, después vemos un caso que sería cuando el presupuesto no es suficiente para el costo del viaje. Bueno, llama a Viajar, Catamarca, Buenos Aires, 700. Hasta ahí estamos bien. Arranca por el caso base. Se fija si tenemos alguno directo que sea de Catamarca a Buenos Aires. Y ahí da fail, porque ve la base de conocimientos, ve los hechos y ve que no hay ninguno que sea directo con justamente esos dos. Entonces ahí vuelve a llamar a la regla, a Viajar. Y ahí entramos al caso recursivo. Acá lo que hace es
pone en X catamarca que ya tenemos y va a buscar una variable en Z y un costo medio. Va a ver si en la base de conocimientos tenemos algún caso que sea así. Entonces, bueno, encuentra que hay un camino que es de Catamarca a Tucumán por 200 y los carga, ahí reemplaza las variables. Ok, se fija que el presupuesto que teníamos antes, inicialmente, sea mayor o igual que este nuevo recorrido que encontró. Ok, está bien, perfecto. Listo, ahora, este 688 es como si fuese un puntero a la variable resto. Entonces ahí lo que hace es resto, va a poner el 700, que es el presupuesto inicial, y el costo del recorrido que encontramos. Y ahí lo reemplaza. Listo, ahí nos dice, ok, 500 es tanto, la resta. Ok, y con eso va a volver a llamar a viajar. Ahora, ya teníamos guardado en Z, que era Tucumán, el recorrido que había encontrado. Sabíamos que I desde el principio era Buenos Aires y ahora acá resto es 500, que es la cuenta que nos dio acá. Ok, volvemos a llamar al caso base. O sea, esto es como si llamásemos directamente en la consulta acá, sea directamente Tucumán, Buenos Aires. Volvemos al caso base. En este caso, X es Tucumán y Buenos Aires, y acá el costo es 500. Ok, se fija que lo encontró acá en la base de conocimiento. Ok, chequea que el presupuesto sea mayor o igual que el costo. Nos da bien. Ahí está bien. Ok, ahí, listo, cierra. Lo encontró, dio éxito. Genial. Y ahora está volviendo recursivamente, está haciendo backtracking. No sé si lo vieron todavía eso, pero lo van a ver en TDA. Hace backtracking para volver a la consulta inicial que teníamos, que era Catamarca, Buenos Aires. Y ahí está. Nos dio verdadero. Y si quieren podemos chequear algún caso que el presupuesto no nos dé, para ver cómo es el árbol de ejecución. Ok, bueno, vamos a probar con Catamarca, Tucumán y con un presupuesto de 100, cuando en el hecho dice que es con 200. Ahí está. Bueno, de vuelta, llama recorrido, se fija si está en la base de conocimientos. Ok, lo encuentra, tiene un presupuesto de 200. Se fija, ve que 100 claramente es más chico que 200. Va a dar fail, porque no cumple con lo que requiere. Lo vuelve a hacer. Se fija con el caso recursivo ahora. Va a encontrar de vuelta en la base de conocimientos que está directo. Se fija también, no da el presupuesto, da fail, ok, nos da fail Catamarca, Tucumán por 100, y acá es como nos da falso. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Se entendió más o menos? O sea, piénsenlo en momento examen, pensar un poco la base de conocimientos, los hechos que al azar, o sea, te lo va a pedir el enunciado, pero 2, 3, 4 si te sirve como para poder plantearlo bien. Después piensen en un caso base, que es la base que nos dice el enunciado, que es lo primordial, y después si hay que pensar en un caso recursivo, en el caso de que no se pueda directo, que sea otro tipo de problema que necesite explorar todo. Bueno, con eso estamos. No sé si querías ver algo más. No traje otro ejercicio, pero... ¿Hay alguna pregunta, este ejercicio?
Cuando ya vuelvo acá ya está después, lo pones por acá. ¿Este ejercicio de Sí, que es puntualmente. Bien, este era parecido al que hicimos el otro día, cuando hicimos Prolog. ¿Se acuerdan? Solo que este tiene el extra del costo. El otro no te pedía eso. Acá seguro no tenés recursión infinita porque siempre te va a cortar es como hasta una ayuda. Te corta el costo. Sí. Una pregunta. Sí. Hay que tener en cuenta que se pueda llamar, digamos, con variables genéricas, o sea, en mayúscula. Depende del ejercicio, acá no se pedía. En general no se pide. No. Igual el código en general es el mismo. No, depende. Yo porque Hay si situación a veces no. se llamas con un costo que sabes, pero que faltaría. No, si no le pasas costo va a fallar. Seguro. Sí, seguro, porque claro, o sea, te va a decir acá que estás comparando nada con acá. Viajar, presupuesto, o sea, vas a comparar el costo con nada. Ahí va a fallar. Sí, no se va a pedir eso. Se pide más de este estilo. Sí, eso no es algo de lo que deberían preocuparse en el examen. Bien. Nunca lo había preguntado. Sí. Pensé que tenías algo. Bien, ¿qué más? Ahí sí cambiás el del segundo viajar Sí. del segundo, el viajar por recorrido. ¿Entiendes igual? O sea, el último, de la línea 13 por recorrido. ¿Este? Pero viajar. Sí, Ese. Si lo cambias por recorrido. sí. Pasa que es el caso de que, bueno, vos podés tener un caso que sea una sola escala en el medio. Y vos podés poner ahí, buscame una que tenga de intermedio a esta y la final sea la que te pasé. Pero vos podés, o sea, yo acá puse un caso de que sea una sola escala, pero podés tener 3 en el medio, podés tener 4 o un montón. No, o sea, por lo que le pide el problema, no. Depende qué dice el enunciado específicamente. Si te dice que hay una sola, podrías considerarlo así. Bien, ¿alguna duda más? ¿No? Bueno, súper claro, pero en general es el que más gusta. Desde que pusimos el TP0 más o menos, pero bueno, ¿qué es lo súper importante que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos en Prolog? ¿Qué es lo que no podemos hacer? Asumir cosas que no están perfecto. No creo que sea un problema, no sé cuál expresión vamos a tomar, pero está perfecto. No, asumir cosas que no dicen el enunciado. Acá, el enunciado no les decía nada. De hecho, les pido a ustedes que inventen una base de conocimientos. Está perfecto. ¿Qué más no tienen que hacer? Usar el log. De hecho, ni lo mencionamos cómo se usa, por más que algunos se lo preguntaron en el Slack. Y lo usaban en el TP0 por algún motivo desconocido, como si una IA se hubiera dicho. Eso anula el ejercicio. Ojo, el OR que nos hace que no sean cláusulas de OR. ¿Sí? No es que no podemos escribir el OR de ninguna forma, ya vimos cómo se hace. ¿Sí? Lo vimos en clase, de hecho, cuando vimos dos formas diferentes. ¿Sí? Poniéndolo afuera, como dos hechos diferentes, y con alguno que es verdadero ya alcanza, por ejemplo, eso fue una cosa más trivial. Pero si no terminan el ejercicio, tipo, ya va a estar mal. O sea, no importa todo el texto que escriban, no va a funcionar. Bien. Lo que sí, tampoco les pedimos, como les dije el primer día, esto no es algoritmos 1, que compile tal cual, ¿no? Que si no se acuerdan exactamente cómo se escribe un símbolo, lo pueden escribir o preguntarle el examen, en general no nos importa. Porque no le pedimos, esto no es ni compilado, es interpretado, pero que pueda correr de una, eso tampoco es tan necesario, ¿sí? Acuérdense que en Prolog también se ejecuta de arriba para abajo, de izquierda a derecha, entonces el orden de cómo escriben estas cosas importa. ¿Por qué lo traigo? Porque muchas veces cuando estamos haciendo los exámenes, ¿sí? O sea, estamos trabajando,
Una vez que lee el enunciado, ya sé la respuesta, lo escribe y ya está. En estos hay que pensar. Los teóricos, bueno, lo escriben directo. Entonces hay veces que lo escriben de una forma, después se arrepienten y vuelven para atrás, ¿sí? Y borran, digo que eso está todo bien. Mucho cuidado cuando van haciendo cambios con el orden de cómo les quedan las funciones, porque pueden pasar de algo que esté bien a algo que es de loop infinito, o que de falso siempre. ¿Sí? Ojo con eso. En general tiende a dar loop infinito cuando ponen mal el orden, porque pueden restar puntos o estar desaprobando por eso. ¿Sí? Siempre yo les recomiendo al final de cada examen, más allá de paradigmas, yo digo que se seque la tinta, o sea, dejar unos minutos y después releerlo entero si lo que ustedes hicieron cumple con el enunciado. ¿Sí? Y responde, o hace lo que ustedes piensan que hace. Encima en prólogo hasta lo pueden probar, porque ya saben cómo funciona su prólogo. ¿Sí? O sea, pueden hacer el 3 a mano y ya está. Bien, bueno, entonces ya está. ¿Hay alguna pregunta de